Imagina un día común, pero de repente algo cambia en el aire. Es el día de una gran batalla, pero no es cualquier batalla. No es una lucha de espadas, ni una guerra entre ejércitos. Es un enfrentamiento cósmico, un duelo donde se decide quién tiene el verdadero poder. El escenario, el Monte Carmelo, un lugar solitario y polvoriento, en medio de la nación de Israel, en una época de gran confusión y desesperación. En un lado tenemos a Elías, un solo hombre, un profeta de Jehová, con una fe inquebrantable y una misión clara: demostrar que solo Jehová es el Dios verdadero. En el otro lado 450 hombres, los profetas de Baal, un dios falso que el pueblo había comenzado a adorar, creyendo que él podía darles lo que necesitaban: prosperidad, seguridad, poder. Este no es un simple enfrentamiento de palabras o de ideas. Es una batalla donde se juega a la identidad misma de Israel, y por extensión, la de todos aquellos que aún luchan por entender qué o quién puede darnos la esperanza que necesitamos. No es solo un reto físico, es una cuestión de fe, de confianza, de saber quién tiene el poder verdadero para transformar las vidas. Es la verdad contra la mentira, la luz contra la oscuridad, y Elías, solo frente a ellos, acepta el desafío. La tensión es palpable. Todo Israel está observando, esperando a ver cuál será el resultado. Responde Baal, con poder como dicen que lo hace. ¿O será Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien se revele como el único Dios digno de adoración? El pueblo está dividido. Han visto muchas promesas de bienestar en Baal, pero nada ha cambiado. Hay sequía en la tierra, el hambre acecha, y las tierras no producen como antes. La situación de Israel es desesperante, pero aún así muchos no quieren renunciar a la idea de que Baal es la respuesta. Se han entregado tanto a su fe en Baal que no pueden imaginar que algo tan radical como un desafío público podría cambiar las cosas. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si todo lo que haces no sirve, como si por más que te esfuerzas, por más que luchas, los resultados no llegan. El pueblo de Israel estaba en ese lugar, buscando respuestas en un Dios que nunca respondió. ¿Te suena familiar? Muchas veces buscamos respuestas en lugares equivocados porque parece más fácil seguir lo que el mundo nos dice que hacer. Tal vez en tu vida hay cosas que no están funcionando, hay momentos de duda, de desesperación. Pero, ¿y si el verdadero poder está en otro lugar? Elías lanza el desafío, una invitación que resuena con la fuerza de lo improbable. Un hombre solo, sin ejército, sin armas, sin seguidores, enfrentándose a una multitud que, aparentemente, tiene todo lo que se necesita: poder, influencia, números. El pueblo está expectante, viendo qué sucederá. El desafío es simple: 2 altares, 2 sacrificios, pero solo un fuego. El Dios que responda con fuego del cielo será el verdadero Dios. Un reto monumental, un reto que parece destinado al fracaso para Elías. Y sin embargo, Elías no duda. Su fe es tan firme que no necesita más que la certeza de que Jehová es el único digno de recibir adoración, el único con poder para cambiar las circunstancias. Su confianza es absoluta, como si ya supiera que el resultado está asegurado. ¿Te imaginas tener esa confianza? Estar tan seguro de que algo sucederá que ni siquiera dudas en lanzarte a la acción, sin mirar atrás, sin importar lo que digan los demás. Elías tenía esa fe. Pero, ¿y tú? ¿Te atreverías a estar solo contra todo un sistema, contra toda una corriente de pensamiento para defender lo que crees? ¿Podrías poner toda tu confianza en algo que no puedes ver, pero que sabes con certeza que está allí? El pueblo de Israel se encuentra en un punto crítico. Ellos son testigos de un sufrimiento interminable, de un caos en su tierra, de una sequía que ha dejado marcas profundas en todos. Quizás hoy tú también sientes que algo en tu vida se está secando. Las dificultades se sienten como una sequía en tu alma, donde todo parece seco, estancado, sin vida. El pueblo de Israel había colocado su esperanza en Baal, pensando que ese Dios podría darles prosperidad y protección. Pero al igual que muchas veces hoy, buscamos respuestas en lugares que solo nos decepcionan. A veces, nuestros Baales modernos son las falsas promesas del dinero, el éxito, la fama o incluso el control sobre los demás.
¿Te has sentido alguna vez atrapado buscando en los lugares equivocados, pensando que algo te salvará, pero dándote cuenta que todo eso solo te deja más vacío? Pero lo que Elías estaba por demostrar es algo que muchos olvidan. El poder real no está en lo que parece ser más grande o más popular. El verdadero poder radica en una fe sólida, en un Dios que responde, que nunca falla, que no necesita nada de lo que el mundo ofrece para demostrar su grandeza. El pueblo empieza a ver la magnitud del desafío. Pero, ¿se atreverán a elegir? ¿Se atreverán a reconocer que la adoración a Baal, que todo lo que habían creído, no era más que una ilusión? La gente está dividida, temerosa de dar un paso hacia el Dios verdadero. La confusión está en el aire, pero Elías, sin dudarlo, se levanta. Está dispuesto a ser el único que ponga todo en las manos de Jehová, el único que confía completamente en un Dios que no falla, aunque no se vea de inmediato la respuesta. ¿Cómo te sentirías si fueras Elías, sabiendo que todo está en juego y que solo con fe podrás ver el milagro? El desafío ha sido lanzado, la tensión está en su punto más alto. Un pueblo que no sabe en quién creer, una nación esperando ver quién tiene la respuesta. Mientras Elías está listo para demostrar el poder de Jehová, ¿te atreves tú también a ser parte de esta historia? ¿Te atreves a confiar en lo invisible, a desafiar todo lo que te han dicho sobre dónde encontrar la verdad? Elías lo hizo, y eso cambió todo. ¿Estás listo para ver cómo se resuelve este desafío? ¿O seguirás buscando respuestas en lugares que nunca podrán llenar el vacío en tu corazón? Israel había llegado a un punto de desesperación que pocos podrían entender. El pueblo se encontraba dividido, atrapado entre la adoración a un Dios falso, Baal, y el Dios verdadero que parecía estar en silencio. La tierra había sido golpeada por la sequía, y la desesperación se había apoderado de los corazones de las personas. Las cosechas no crecían, el agua se agotaba, y las promesas de bienestar de Baal no se cumplían. Todo lo que el pueblo había confiado había fracasado. Este no era solo un problema económico o social, era una crisis de fe, una batalla entre la esperanza verdadera y las ilusiones. En lugar de volver a Jehová, el pueblo había decidido seguir los cultos a Baal, buscando soluciones a sus problemas en algo que no tenía poder. La tierra estaba seca, pero sus corazones también lo estaban. ¿Te suena familiar? A veces buscamos en el lugar equivocado la respuesta que tanto anhelamos. Pensamos que un éxito, un dinero, una relación o cualquier cosa externa resolverá nuestra sequedad interior. Pero a veces nada de eso es suficiente. Imagínate por un momento, enfrentando una crisis en tu vida. Todo parece ir mal. La relación que pensabas que era sólida se está desmoronando. El trabajo no te da la satisfacción que esperabas. El dolor en tu corazón parece no desaparecer. La tristeza se apodera de ti, y lo que antes parecía tener sentido ahora se siente vacío. El pueblo de Israel estaba pasando por algo similar. Estaban buscando respuestas en los lugares equivocados y, como resultado, la sequía los afectaba física, emocional y espiritualmente. De repente, en ese lugar de incertidumbre y dolor, se alza una voz. Es la voz de Elías, un profeta enviado por Jehová, que no se rendiría ante la desesperación. Pero antes de que te cuente cómo comenzó a cambiar la historia, hagámonos una pregunta clave. ¿Has estado alguna vez en un lugar tan oscuro, donde todo lo que haces no parece funcionar, donde las respuestas que has buscado solo te han dejado con más preguntas? ¿Te has sentido perdido, esperando que algo, cualquier cosa, te dé un poco de esperanza? El pueblo de Israel no solo estaba sufriendo una crisis económica, sino una crisis espiritual. Habían sido llamados a ser un pueblo dedicado a Jehová, pero en lugar de confiar en el Dios que les había liberado de Egipto, se habían alejado hacia los dioses paganos, particularmente Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Pensaban que Baal podría darles lo que necesitaban: lluvia para la cosecha, prosperidad, una vida mejor. Habían llegado a un punto donde, en su desesperación, adoraban a Baal por pura costumbre, por miedo o por simple desesperación. Y este es un punto crucial que muchos de nosotros enfrentamos hoy en día. ¿Cuántas veces nos aferramos a cosas que nos prometen todo, pero nos dejan vacíos? A veces buscamos lluvia en los lugares equivocados, en las personas, en el dinero, en el poder, en el control. Sin saberlo, estamos cavando pozos secos que nunca nos llenarán. Y lo peor es que, cuando más lo necesitamos, esas falsas promesas no cumplen. Tal vez tú ahora mismo te sientes en esa sequedad.
la vida puede parecer como un desierto. Las respuestas que buscas no llegan. Hay momentos en los que, a pesar de tus esfuerzos, todo sigue igual o incluso empeora. Sientes que has intentado todo lo posible, pero las soluciones nunca llegan. Al igual que Israel, puedes estar buscando en los lugares equivocados. Es duro cuando el dolor y la frustración se acumulan. Es difícil cuando nos dicen que tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello para lograr el éxito o la paz. Y sin embargo, nada cambia. El pueblo de Israel, al igual que muchos de nosotros, había caído en la trampa de creer que todo lo material y lo visible podría llenar un vacío interno que solo Dios puede llenar. Pero los ídolos de hoy no son tan diferentes a Baal. No siempre son estatuas de piedra o madera. Pueden ser las imágenes que tenemos de éxito, poder, control o popularidad. A veces nuestra búsqueda de aprobación, el dinero, la fama o el reconocimiento se convierten en nuestros Baales modernos. Pensamos que estas cosas nos darán lo que necesitamos, pero, al igual que Baal, no responden cuando más los necesitamos. El pueblo de Israel había estado tan ocupado adorando a Baal que no se daban cuenta de la sequedad espiritual que se estaba apoderando de ellos. Estaban atrapados en un ciclo de adoración falsa, esperando milagros que nunca llegaban. Tal vez tú también te has sentido atrapado en un ciclo de búsqueda desesperada. Tal vez sigues buscando respuestas donde sabes que no las encontrarás, pero te da miedo reconocerlo. Es doloroso darse cuenta de que lo que estamos buscando no es lo que realmente necesitamos. Pero Elías llegó en ese momento de desesperación, un hombre con una misión clara, devolver al pueblo de Israel a su primer amor, a su Dios verdadero. Elías no llegó con grandes promesas de riquezas, ni con soluciones rápidas, sino con una invitación a regresar a lo que es eterno y verdadero. Como Elías, muchos de nosotros también somos llamados a recordar que las soluciones no están en las cosas de este mundo, sino en Dios. ¿Te atreves a dar ese paso hacia Él? A dejar de buscar en los lugares equivocados y volver a Él, el único que puede restaurar lo que está roto. Quizás hoy, tú también te sientes como Israel. Quizás has puesto tu esperanza en algo que no te llena. Tal vez en alguna relación, en una meta, en una carrera, en lo que el mundo dice que te hará feliz. Pero te sientes vacío, y como Israel, te encuentras rodeado por promesas que nunca se cumplen. Hoy, al igual que en el tiempo de Elías, hay una invitación. Regresa al verdadero fuente de vida. Regresa a Jehová, el Dios que nunca falla. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. La escena está montada. Es un día de inmensa tensión. El Monte Carmelo, un lugar aislado, ahora es el centro de una batalla cósmica. A un lado, Elías, un hombre de fe, confiado pero sin dejar de sentir la presión de lo que está en juego. A su lado, los profetas de Baal, 450 hombres, rodeados de seguidores, con todas las apariencias de un poder dominante y numeroso. Ambos tienen un solo objetivo: demostrar quién es el verdadero Dios. Pero hay algo más que está pasando en ese momento. No se trata solo de una competencia entre dos dioses. En realidad está en juego algo mucho más profundo: la identidad misma del pueblo de Israel. ¿Quién es su Dios? ¿En quién realmente creen? La respuesta a esa pregunta tiene el poder de cambiar la historia. Elías sabe que este es el momento que podría transformar todo. Sabe que la fe del pueblo de Israel está al borde de la extinción. Muchos ya han dejado de creer. Otros han cambiado de bando, buscando consuelo en Baal, el dios de los cananeos. Y mientras los 450 profetas de Baal se preparan para su parte del ritual, Elías se enfrenta a un reto mucho mayor que una simple competencia. Tiene la responsabilidad de revivir la fe de una nación. El sol cae sobre el Monte Carmelo. El pueblo de Israel se ha reunido en silencio, observando lo que va a suceder. La escena es solemne, tensa. Elías se alza, su voz resonando en el aire. La multitud está dividida.
Unos confían en que Baal será el que responderá con fuego, como siempre había prometido. Otros, los que todavía tienen algo de esperanza en Jehová, sienten que Elías es su última oportunidad. La pregunta está en el aire: ¿quién responderá desde el cielo? Este es el momento en el que cada espectador debe preguntarse: ¿te atreverías a dar un paso de fe, confiando en algo o alguien que no puedes ver, como lo hizo Elías? En muchos momentos de nuestra vida nos enfrentamos a situaciones en las que debemos decidir: ¿seguiré lo que el mundo me dice que es cierto o confiaré en lo que sé que es verdad, aunque no lo vea inmediatamente? Esta es la decisión que Israel debe tomar. Elías, con una calma que solo los hombres de fe pueden tener en momentos tan decisivos, desafía a los profetas de Baal. La apuesta es clara: un sacrificio sin fuego, y que el Dios que responde mande fuego del cielo para consumir la ofrenda. La ironía es palpable. ¿Cómo pueden estos hombres que confían en Baal, el dios de la tormenta, creer que su Dios responderá si no puede siquiera encender una llama en este altar? Es un desafío sin igual. Pero no solo es un desafío a Baal, es un desafío a todo el sistema de creencias que ha invadido el corazón del pueblo de Israel. Elías está diciendo, en pocas palabras: Baal no tiene poder. Tú, Israel, debes decidir a quién vas a servir. Y, al igual que Israel, muchas veces en nuestra vida nos enfrentamos a este desafío: ¿a quién vamos a servir realmente? ¿Al Dios de la abundancia, del éxito y del placer momentáneo? ¿O al Dios que nos llama a confiar, a esperar y a tener fe incluso cuando las cosas no se ven fáciles? Los profetas de Baal se preparan para su parte del reto. Como está escrito en la Biblia, desde la mañana hasta el mediodía, claman a su Dios con una pasión desenfrenada. Se cortan cuchillos y lanzan gritos, esperando que Baal haga algo, que responda, que se muestre. Pero no hay respuesta. Solo el eco de su desesperación. Mientras todo esto sucede, Elías observa, tal vez con un sentimiento de compasión por lo que están haciendo, pero también con una certeza inquebrantable en su corazón: Baal no existe. El pueblo de Israel está siendo engañado, y Elías lo sabe. Esto es lo que le da fuerza para seguir adelante. A veces, cuando el dolor o la frustración nos consume, necesitamos recordar que hay algo más allá de lo que vemos, algo que nos puede liberar de la desesperación. Y aquí hay algo clave para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos estado en la misma situación que estos profetas? Gritando, buscando respuestas, pero en el lugar equivocado. Tal vez has gritado pidiendo respuestas por un trabajo que no llega, por una relación rota, por una vida que parece no tener propósito. Pero al igual que los profetas de Baal, hemos estado buscando en los lugares equivocados. A medida que avanza el día y los profetas de Baal no reciben respuesta, Elías no puede contener más sus palabras. Con un tono de ironía, les pregunta si tal vez Baal está ocupado, si está pensando en algo, si está viajando, o incluso si está dormido. Este momento es clave, porque en sus palabras, Elías está poniendo en evidencia la impotencia de Baal. Está mostrando que, en realidad, esos dioses falsos no tienen poder, que su búsqueda solo los ha llevado a un callejón sin salida. Este momento de burla, aunque parece sarcástico, es también un grito de esperanza para todos aquellos que se sienten atrapados buscando en los lugares equivocados. Elías está diciéndoles que no tienen que seguir buscando en los mismos lugares sin resultados. El verdadero Dios está disponible, y Él responderá. ¿Te has sentido alguna vez como esos profetas de Baal, buscando respuestas, desesperado por encontrar algo que te dé paz? ¿Alguna vez has estado tan atrapado en tu búsqueda que no has visto la verdad que está frente a ti? La burla de Elías no es solo un reproche a Baal, sino también un llamado a despertar a la realidad. Elías no está solo, Jehová está con él, y su fe nunca flaqueará. Tal vez te encuentras en un momento de tu vida donde has estado buscando en el lugar equivocado. Como los profetas de Baal, quizás has clamado, has hecho esfuerzos, pero la respuesta no llega. Hoy, este es un momento para reflexionar. ¿A qué Dios estás clamando? ¿Estás buscando en los lugares equivocados? ¿Qué pasa cuando todo parece no tener sentido? Y te preguntas si hay alguna respuesta real. Hoy, al igual que Elías, tenemos una invitación: mirar más allá de lo que está frente a nosotros
recordar que hay un poder que no solo responde, sino que es el único que puede llenar el vacío de nuestros corazones. ¿Te atreves a confiar en él, aunque las circunstancias parezcan no cambiar de inmediato? El pueblo observa en silencio. La incertidumbre lo envuelve. Están presenciando un momento histórico, pero no saben qué sucederá. Responde Baal, o será Elías quien tenga razón. Esa espera prolongada en el aire, la duda que se cierne sobre todos, refleja algo que muchas veces experimentamos. La incertidumbre antes de ver la respuesta, el miedo antes de conocer la verdad. Pero es en esa espera, en ese momento de incertidumbre, donde muchas veces nuestra fe se pone a prueba. ¿Qué harás tú cuando sientas que no hay respuesta, cuando todo esté oscuro y no veas una salida? La escena ha alcanzado un punto de gran tensión. Mientras los profetas de Baal siguen luchando en vano, sin una sola respuesta, Elías toma la palabra y da un paso al frente. Él sabe lo que está en juego. No es solo su vida lo que está en riesgo, es la fe del pueblo de Israel. Este es el momento que podría transformarlo todo, o si fracasa, podría significar su fin y la condena definitiva de su nación. Pero Elías no titubea. Con valentía se acerca al altar vacío y comienza a preparar el sacrificio. Imagínate la escena. Elías no solo coloca el animal sobre el altar, sino que toma una decisión arriesgada. Ordena que cabe en un canal alrededor del altar, y luego hace algo que no solo es sorprendente, sino que parece ridículo dadas las circunstancias. Les pide que llenen el altar con agua, no una vez, sino 3 veces. 3 veces les pide que echen agua sobre el sacrificio y sobre la madera. ¡Agua! En medio de una sequía devastadora, el profeta Elías pide agua, el recurso más preciado de ese momento. Esto es lo que asombra al pueblo. En lugar de ser algo que parezca lógico o posible, Elías está dando una señal clara. Su confianza no está en los recursos naturales ni en las aparentes soluciones fáciles. Su fe está en el Dios que puede hacer lo imposible. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía en tu contra? Una situación donde las circunstancias te decían que no había esperanza, que no había solución posible y que tus recursos se agotaban. Elías no solo está arriesgando su vida, está arriesgando su reputación y la esperanza de todo un pueblo. A veces, dar un paso de fe significa hacer algo que desafía lo que parece lógico, que va contra lo que te dicen tus propios ojos. Pero en ese paso, estás diciendo que tu confianza está en el Dios que todo lo puede, y no en lo que parece visible o razonable. Recuerda que la fe verdadera no siempre se ve reflejada en lo que es fácil, sino en lo que parece imposible. A veces, confiar en Dios te lleva a hacer cosas que no tienen sentido en el contexto en el que vives, pero que son exactamente lo que Él necesita para obrar su milagro. El pueblo observa en silencio. Un altar cubierto de agua, una imagen tan extraña y desconcertante que hace que algunos se pregunten si Elías ha perdido la razón. ¿Cómo puede un sacrificio empapado en agua arder? ¿De qué sirve mojar más algo que ya está desbordado de agua? Pero Elías, con una calma que solo puede provenir de una fe inquebrantable, no duda. Él sabe que lo que está haciendo no depende de su lógica o de las circunstancias, sino de la soberanía de Dios. Y aquí está la verdadera lección. Elías no estaba dependiendo de lo que veía. No estaba mirando la sequía, ni el caos que lo rodeaba, ni la multitud que lo observaba esperando su fracaso. Él estaba viendo más allá de todo eso, confiando en lo que Dios podía hacer. A veces nuestra fe también necesita ser más allá de lo visible. Cuando nos enfrentamos a los momentos más oscuros de la vida, no podemos guiarnos solo por lo que tenemos frente a nosotros. Debemos mirar a Dios y recordar que Él tiene el poder de hacer surgir vida donde todo parece muerto. Finalmente, el sacrificio está listo. El pueblo está expectante. El momento ha llegado para Elías. Con una mirada fija en el cielo y un corazón lleno de fe, Elías se arrodilla y ora. Su oración no está llena de largos discursos ni de palabras complicadas. Es sencilla, directa y llena de poder. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy conocido que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú harás volver el corazón de ellos. 1 Reyes 18, 36, 37. Con esa oración, Elías no solo está pidiendo un milagro,
Está pidiendo que el pueblo se vuelva a Dios, que su fe sea restaurada. Su petición no es solo por su propio bienestar, sino por la restauración de una nación perdida, por un pueblo que ha sido cautivo de las mentiras y de la desesperación. Es una oración de intercesión, una súplica para que el corazón de Israel se vuelva a su verdadero Dios. Y entonces algo asombroso sucede. De repente el cielo responde. Un rayo de fuego cae del cielo, consume el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua que había rodeado el altar. Todo es consumido en un abrir y cerrar de ojos. El pueblo observa en asombro. Han sido testigos de un milagro asombroso. El fuego de Dios ha descendido, y en ese instante todo cambia. La presencia de Dios se manifiesta de una manera tan poderosa que no hay duda de que Él es el único Dios verdadero. El pueblo, testigo de este milagro, cae postrado, gritando, «Jehová es Dios». La victoria de Elías no es solo una victoria personal, sino una victoria para todo Israel. Este es un momento decisivo para la nación, un momento de arrepentimiento, de restauración y de renuevo. Dios ha mostrado su poder, su fidelidad y su soberanía. Es fascinante cómo, en momentos de aparente desesperación, cuando todo parece estar perdido, Dios se mueve de maneras que no imaginamos. Tal vez estás esperando una respuesta a tu oración, y el silencio te está lastimando. Tal vez has estado buscando señales, esperando ver un cambio, pero nada parece suceder. Pero hoy, la historia de Elías nos recuerda que no estamos solos. La respuesta de Dios llega en su tiempo perfecto, y Él responde a la fe genuina. Quizás lo que Dios quiere enseñarnos hoy es confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen decirnos lo contrario. Tal vez estás en un desierto personal, rodeado de dudas, de incertidumbre, pero te invito a mirar más allá de lo que ves. La respuesta que buscas está en las manos de Dios, y Él tiene el poder de transformar cualquier situación, de traer luz a las tinieblas, y de hacer que lo imposible se haga posible. La fe de Elías movió montañas ese día. Y la misma fe puede mover montañas en tu vida. No te dejes atrapar por la desesperación o la duda. A veces la respuesta tarda en llegar, pero no significa que Dios no esté escuchando. Él está más cerca de lo que imaginas. Si tu sacrificio está listo, si tu corazón está dispuesto, Él responderá. Él es el Dios que responde con fuego, que renueva corazones y restaura vidas. El pueblo de Israel ha sido testigo de un milagro que jamás olvidará. La respuesta de Dios con fuego del cielo ha derribado todas las dudas y revelado la soberanía de Jehová. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre Elías y los 450 profetas de Baal, ahora ha provocado una transformación radical en el corazón de los israelitas. Y aquellos que habían estado viviendo en la oscuridad de la idolatría y la apostasía, ahora tienen ante ellos la claridad de la verdad. La respuesta del cielo no es solo una señal de poder, sino una llamada a la acción. El pueblo, en un instante, reconoce que solo Jehová es Dios. Es crucial destacar la reacción de la multitud. Después de ver el fuego consumir el sacrificio, se postran en tierra, temerosos, pero también asombrados. Con una fe renovada, gritan, «Jehová es Dios, Jehová es Dios». 1 Reyes 18:39. Pero este grito de adoración no es solo una respuesta emocional. Es una confesión profunda, un arrepentimiento que brota desde lo más profundo de sus corazones. En ese momento, se dan cuenta de que han estado siguiendo a los falsos dioses, y que su vida, su nación, su relación con Jehová, estaba siendo destruida por su infidelidad. Elías no solo les muestra la verdad, les ofrece una oportunidad de restauración. La gracia de Dios se hace tangible para el pueblo que se arrepiente. Este es un momento poderoso. Este es un momento. ¿Cuántas veces hemos estado alejados de lo que realmente importa, siguiendo ilusiones que nos prometen satisfacción pero que nunca cumplen? El pueblo de Israel estaba sumido en el engaño de Baal, buscando respuestas en lugares equivocados. Tal vez en tu vida también has estado buscando satisfacción en las cosas equivocadas. Necio en el prenotiente la asalto a las equivocadas. Tal vez el éxito,
La aprobación de los demás o el placer temporal se han convertido en los ídolos de tu vida, y al final te das cuenta de que te han dejado vacío. El arrepentimiento de Israel no fue solo una manifestación externa, sino un giro en su corazón. Así como ellos se volvieron a Dios, nosotros también somos llamados a hacerlo. A veces necesitamos una sacudida, un recordatorio de que lo que realmente nos llena es la relación con nuestro Creador. Dios no solo está esperando que volvamos a Él con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con una vida que refleje ese arrepentimiento genuino. Elías, ahora con un pueblo renovado y lleno de fe, no pierde tiempo. No solo celebra el milagro, sino que sabe que su misión aún no ha terminado. La apostasía de Israel no se puede erradicar solo con un acto de fe, se necesita una acción decisiva. Después de la restauración de la fe, Elías da un paso más audaz y crucial, el exterminio de los profetas de Baal. Con valentía ordena que los 450 profetas de Baal sean llevados al arroyo de Quisón, donde serán ejecutados, acabando así con la idolatría que había dominado el corazón de Israel durante tantos años. Este acto no es solo una venganza, sino una necesaria purificación. La nación de Israel necesita ser limpiada de la corrupción espiritual que había estado afectando a todos, desde sus líderes hasta las personas comunes. Elías no está actuando por odio, sino por amor a la verdad y al pueblo de Dios. Este es un punto importante para reflexionar. La destrucción de los profetas de Baal no es solo un acto histórico, es un símbolo de lo que sucede cuando decidimos deshacernos de las idolatrías que controlan nuestras vidas. Tal vez no adoramos a Baal, pero nuestros ídolos pueden tomar formas más sutiles, como el amor al dinero, la obsesión por el éxito o el afán por complacer a los demás. Estos ídolos pueden ser tan destructivos como los falsos dioses que adoraba Israel. Si no los erradicamos, seguirán destruyendo nuestra paz y nuestra relación con Dios. Elías toma una decisión radical, pero es en esa radicalidad donde encontramos la verdadera libertad. Si realmente queremos vivir la vida que Dios tiene para nosotros, necesitamos tomar decisiones difíciles. A veces eso significa alejarse de lo que hemos creído que es importante y abrazar la verdad que viene de Dios. A lo mejor es tiempo de que hagas lo mismo. ¿Qué idolatrías están tomando el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué necesitas eliminar para volver a la pureza de tu relación con Él? Con la victoria de Elías sobre los profetas de Baal, muchos pensaron que todo había terminado, que la nación se había vuelto finalmente a Jehová y que Israel sería restaurado por completo. Sin embargo, Elías sabe que su trabajo no ha terminado entero. Así que Elías se enfrenta a la siguiente parte de su misión, enfrentarse a Acab y Jezabel. Acab, el rey impío que permitió y promovió la idolatría en Israel, no se arrepiente. Al contrario, enfurece al escuchar lo que ha sucedido en el monte Carmelo. Jezabel, su esposa, la reina, que fue la que introdujo el culto a Baal, también reacciona con furia. En lugar de rendirse a la verdad, ellos deciden vengarse de Elías. Jezabel envía un mensaje amenazante al profeta, prometiéndole que, si no está muerto en las próximas 24 horas, será considerado un milagro. En este punto, Elías se encuentra nuevamente en una situación de peligro, y el pueblo, que había celebrado su victoria, ahora debe decidir. ¿Seguirán fieles a Jehová o cederán a la amenaza del poder corrupto de Acab y Jezabel? Este es un punto importante. A veces, después de grandes victorias espirituales, podemos enfrentar la tentación de abandonar la lucha. Elías ha tenido un triunfo impresionante, pero esto no garantiza que todo será fácil de ahora en adelante. El camino de la fidelidad no está exento de pruebas, y los desafíos continúan. Dios ha hecho un milagro impresionante, pero la lucha no termina en el Monte Carmelo. Para nosotros, la lección es clara. La fe no es un camino de comodidad. La fidelidad a Dios puede requerir sacrificios, persecución e incluso momentos de soledad y desesperación. Pero al final, lo que está en juego es mucho más grande que cualquier temor o desafío que podamos enfrentar. ¿Te atreves a seguir a Dios incluso cuando la vida parece volverse en tu contra? ¿Te comprometes con Él? No solo en los momentos de victoria, sino también cuando las amenazas se alzan y el camino se hace difícil. Mientras todo esto ocurre, Elías no pierde la esperanza. Él había orado por la lluvia,
por la restauración de la tierra de Israel. Y después de haber demostrado el poder de Dios, Elías ahora confía en que Dios cumplirá su promesa. Tras el enfrentamiento con los falsos dioses y la purificación del pueblo, Elías sube a la cima del monte y ora fervientemente, pidiendo que la lluvia caiga sobre la tierra. Dios, fiel a sus promesas, envía la lluvia, y el pueblo de Israel finalmente ve el fin de la sequía. La tierra, que había estado árida y muerta por años, es restaurada por la misericordia de Dios. Después de la gran victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías, el hombre de fe, el profeta de poder, se encuentra en una situación que parece paradójica. En lugar de estar lleno de confianza y esperanza, como uno podría esperar después de un milagro tan espectacular, Elías se ve consumido por el miedo y la desesperación. Es aquí donde el contraste entre lo divino y lo humano se hace evidente. A pesar de haber presenciado el fuego de Dios caer del cielo y haber visto la manifestación poderosa del Señor, Elías está abatido. Su victoria parece efímera ante el mensaje aterrador de Jezabel. La reina, furiosa y llena de odio, le envía un mensaje a Elías, prometiéndole que, si no está muerto en las próximas 24 horas, será un milagro. Con esa amenaza, Jezabel pone una enorme presión sobre Elías, quien, sintiendo la amenaza cercana, huye. En lugar de permanecer firme, confiando en el poder de Dios, Elías huye, agotado por la batalla espiritual, emocional y física. Se adentra en el desierto, buscando escapar de la furia de la reina. Aquí vemos la fragilidad humana de Elías, un hombre que, a pesar de ser usado poderosamente por Dios, no está exento de temor, fatiga y dudas. La vida de fe no está exenta de lucha, y Elías es un testimonio de ello. Incluso el hombre más fiel puede tener momentos de desesperación. ¿Alguna vez te has sentido así? Después de un gran logro, cuando todo parecía estar bien, algo inesperado sucede y te arrastra hacia el desánimo. Tal vez has tenido momentos de victoria espiritual, de avances en tu vida, y de repente, en un instante, el miedo, la ansiedad o la fatiga te inundan. Es fácil pensar que los grandes hombres y mujeres de fe nunca tienen dudas, nunca enfrentan crisis emocionales. Pero Elías nos enseña que incluso los más grandes siervos de Dios enfrentan momentos de vulnerabilidad. Es crucial entender que el miedo no es un enemigo de la fe, a veces es una señal de nuestra humanidad. Elías, a pesar de ser el hombre que desafió a los 450 profetas de Baal, también era humano, y como tal, tuvo que enfrentar sus propios miedos y debilidades. Tal vez hoy te sientas agotado, ya sea física, emocional o espiritualmente. La buena noticia es que, al igual que Elías, tú no estás solo. Dios no rechaza a los que se sienten débiles. Él está cerca de los que claman por su ayuda. En el desierto, Elías llega a un punto de agotamiento extremo. Al ver que la vida de los profetas de Baal está en sus manos, tras la victoria en el monte Carmelo, pensó que todo había terminado, que Israel volvería a Dios y que todo sería diferente. Pero cuando Jezabel lo amenaza, se desploma. Está cansado, está físicamente agotado por el enfrentamiento y emocionalmente destrozado por la persecución que enfrenta. Elías se sienta bajo un arbusto y pide a Dios que le quite la vida. «Basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Esta es una de las oraciones más trágicas que encontraremos en la Biblia. Elías, en su desesperación, ya no ve sentido en seguir. Se siente solo, derrotado y desprovisto de esperanza. Este es un hombre que ha estado en la cima, que ha presenciado el poder de Dios de una manera inigualable. Pero ahora se encuentra en la más profunda de las depresiones. Tal vez has llegado a un punto en tu vida donde sientes que ya no puedes más, que has dado todo lo que tenías y no ves salida. Elías, en ese momento, nos da permiso para ser honestos con nuestras emociones y nuestras luchas. La fe no significa que siempre estemos llenos de fuerza y determinación. A veces, significa ser sinceros con Dios acerca de nuestra debilidad. En su momento más bajo, cuando Elías ya no puede continuar, cuando su fe parece desvanecerse y la desesperación lo consume, Dios responde con una gracia inesperada. Dios no lo reprende,
no le dice que debería ser más fuerte o que su fe es débil. En lugar de eso, Dios le da descanso. Un ángel del Señor lo toca, le da comida y agua, y lo instruye a dormir. Levántate y come, porque largo camino te resta. 1 Reyes 19:7. Este gesto de Dios es sorprendente y profundamente significativo. Dios no le habla de inmediato, no le da instrucciones para volver a la batalla. Primero, Dios le da descanso. Dios sabe que el agotamiento físico y emocional de Elías es una barrera para escuchar la voz del Señor. Antes de que Elías pueda recibir la dirección de Dios, necesita ser renovado físicamente. La misericordia de Dios se muestra en este acto simple pero profundo. Un toque de compasión. Dios, en su sabiduría, nos enseña que la restauración a menudo comienza con descanso. Cuando estamos agotados, emocionalmente desgastados o abrumados por la vida, el primer paso para restaurarnos es permitirnos descansar en Dios. Dios no nos pide que sigamos adelante sin tomarnos un tiempo para renovar nuestra fuerza. El descanso y la renovación son parte del plan de Dios para cada uno de nosotros. Después de que Elías come y bebe, se dirige al monte Horeb, el lugar donde Moisés recibió la ley de Dios. Allí, en la cueva, Elías se encuentra con la presencia de Dios de una manera única. Dios pasa por el monte, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave y delicado. 1 Reyes 19:11-12. Este es uno de los momentos más profundos y misteriosos de toda la Biblia. Elías esperaba que Dios se manifestara en el poder visible y abrumador, como en el monte Carmelo, pero Dios eligió una manera diferente de revelarse, un susurro. A veces, en medio de nuestro dolor y cansancio, Dios no siempre responde con grandes milagros visibles, sino con una voz suave que nos llama a encontrar su paz en medio de la tormenta. Dios en su misericordia se acerca a Elías de una manera personal. No lo reprende ni le exige que sea más fuerte. En cambio, le hace una simple pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Y en ese espacio de silencio Elías puede expresar su dolor, sus miedos, sus dudas. Dios le da un espacio para ser honesto, para compartir lo que lleva dentro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrumados por la vida, esperando que Dios intervenga con un gran milagro, pero no oímos nada? Quizás lo que Dios quiere enseñarnos es que a veces su voz no se oye en medio del ruido o la tormenta, sino en el susurro. En los momentos de quietud, cuando nos permitimos estar en silencio, podemos escuchar a Dios más claramente. Dios quiere hablarnos, pero a veces necesitamos crear el espacio para su voz. Elías nos muestra que la vulnerabilidad no es un obstáculo para la gracia de Dios. Al contrario, es en nuestra debilidad donde Dios puede manifestarse más claramente. A veces, cuando estamos más cansados y débiles, es cuando más necesitamos descansar en la misericordia de Dios. Él no nos abandona cuando estamos cansados. Al contrario, Él está allí, tocándonos suavemente, recordándonos que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Después de un tiempo de descanso, renovación y reflexión en el monte Horeb, Elías comienza a sentirse más fuerte. Dios, en su infinita misericordia, no deja a Elías solo en su desesperación. En lugar de reprocharle por su huida, el Señor le habla con suavidad, recordándole su propósito y el llamado que tiene sobre su vida. Dios no solo le da consuelo, sino también dirección. Después de que Elías experimenta la presencia de Dios en el susurro suave, el Señor lo llama a una nueva etapa en su misión. Dios le dice: «Ve, vuélvete por tu camino, al desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey sobre Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar». 1 Reyes 19:15-16. En medio de su quebranto y agotamiento, Elías recibe la promesa de que su trabajo no ha terminado. Dios le muestra que todavía hay mucho que hacer. Esta no es una misión de solitario liderazgo, sino una misión de continuidad. Elías no está solo. Hay una nueva generación de líderes que deben levantarse y continuar el trabajo. Dios le ordena ungir a 3 personas clave: Hazael, Jehú y Eliseo. Estos hombres no solo serán parte de la transformación de Israel,
sino que serán la herramienta a través de la cual Dios continuará su obra. Uno de los aspectos más poderosos de esta respuesta de Dios es que, aunque Elías pensaba que estaba solo, que él era el último que quedaba fiel a Dios, Dios le muestra que no es cierto. Dios le dice: «Y yo haré que queden en Israel 7,000, todos los rodillas que no se doblaron a Baal, y todas las bocas que no lo besaron». 1 Reyes 19:18. Elías, al igual que muchos de nosotros, se había sentido solo en su lucha. Después de tanto tiempo, enfrentando la idolatría, la persecución y el rechazo, Elías llegó a pensar que no había nadie más que siguiera fiel a Jehová. Pero en ese momento, Dios le revela que hay un remanente de fieles, una comunidad de creyentes que no se ha inclinado ante Baal. 7,000 personas, un número significativo que representa la obra silenciosa y constante de Dios en medio de la corrupción. Este es un mensaje poderoso. No estás solo. Aunque a veces podamos sentir que somos los únicos que luchamos por la justicia, por la verdad y por la fe, Dios tiene a otros a quienes ha guardado fieles. En tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, incluso cuando no lo ves, Dios tiene a otros que comparten tu fe y tu lucha. Si estás pasando por una temporada de soledad espiritual, recuerda que, aunque no siempre puedas verlo, no eres el único. Dios tiene un remanente. Con el ánimo renovado por la promesa de Dios, Elías ya no se encuentra en la cueva, sumido en la desesperación. En lugar de eso, ahora se pone en marcha. En un acto de obediencia, Elías regresa al desierto de Damasco, dispuesto a cumplir con la misión que Dios le ha dado. La obediencia de Elías es un ejemplo para todos nosotros. Después de haber experimentado la misericordia de Dios, Elías no duda en actuar. A veces, cuando pasamos por momentos difíciles y sentimos que nuestra fe está en ruinas, lo más difícil es dar el siguiente paso. Pero Elías, al escuchar la voz de Dios, entiende que su fe debe traducirse en acción. La obediencia es el siguiente paso después de recibir el consuelo de Dios. Es un recordatorio de que incluso cuando nuestra energía emocional y espiritual está agotada, cuando todo lo que queremos hacer es rendirnos, la obediencia a la voz de Dios es lo que nos saca del estancamiento. Dios nunca nos deja en la desesperación. Nos da una nueva misión, un nuevo propósito. Si estamos dispuestos a escuchar su voz y a obedecer, Él nos llevará de la mano a un nuevo capítulo. Uno de los momentos más importantes de este capítulo es el llamado y la unción de Eliseo. Dios le había ordenado a Elías que ungiera a Eliseo como su sucesor. En un acto de obediencia, Elías se encuentra con Eliseo, un joven agricultor que estaba trabajando en el campo. Elías lo llama y Eliseo, reconociendo la autoridad de Elías, lo sigue. La historia de Eliseo es significativa por varias razones. Primero, muestra que la obra de Dios no depende solo de un individuo. La misión de Dios es más grande que cualquier líder, y Él siempre levanta a otros para continuar su obra. Segundo, Eliseo no duda en seguir a Elías. En ese momento, Eliseo deja atrás sus bueyes y su vida anterior para seguir al profeta. Esta es una decisión radical, una llamada a dejar todo lo que conocemos y seguir lo que Dios tiene para nosotros. Eliseo no se aferra a su pasado, sino que sigue el llamado de Dios. Tal vez en tu vida te sientas como Elías. Quizás has llegado a un punto en el que te sientes agotado, solo y sin esperanza. Puede que te preguntes si hay más por hacer, si tu misión sigue teniendo propósito. Pero al igual que Elías, Dios está hablando a tu corazón, dándote una nueva misión, un nuevo propósito. No importa cuán difícil haya sido el camino hasta ahora, Dios no ha terminado contigo. Él tiene un llamado para ti. La obediencia que Elías muestra al continuar su misión es algo a lo que todos estamos llamados. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tal vez el siguiente paso en tu vida es encontrar tu Eliseo, o tal vez es simplemente dar el siguiente paso en la dirección que Dios te está guiando. Puede que sientas que todo ha sido en vano, que has luchado en vano, pero Dios siempre tiene un propósito para los que son obedientes. Cuando sentimos que hemos llegado al final de nuestra capacidad, es cuando más necesitamos escuchar su voz y seguir su llamado. Este capítulo de la vida de Elías nos enseña que incluso
En nuestros momentos más bajos, Dios nos da la oportunidad de renovarnos, de levantarnos y de cumplir con un propósito mayor. La obediencia no es solo un acto de fe, sino un acto de confianza en que Dios tiene el control y está guiando nuestros pasos. Si hoy te sientes agotado, recuerda que Dios no solo te restablece, sino que también te llama a un nuevo paso de fe, como lo hizo con Elías. Él tiene un propósito para ti, y siempre hay una nueva oportunidad para seguir su plan. Después de su tiempo de descanso, sanación y obediencia a la voz de Dios, Elías no puede quedarse en el confort de la montaña. Dios lo ha renovado y lo ha fortalecido. Pero ahora es el momento de regresar a la realidad de su misión. La situación en Israel sigue siendo desesperante. La adoración a Baal está profundamente arraigada en el pueblo, y el gobierno de Acab y Jezabel sigue siendo un obstáculo para la verdadera adoración a Dios. Elías sabe que no puede quedarse en su zona de confort. Su llamado es claro: debe confrontar la idolatría, desmantelar las falsas creencias y restaurar la verdadera fe en el pueblo de Israel. La restauración de la fe no será fácil, no será fácil. Dios le ordena a Elías que regrese a su pueblo y se enfrente a los líderes de Israel, especialmente al rey Acab y su esposa Jezabel. El trabajo de Elías no es solo una cuestión de confrontar a los poderosos, sino de desafiar el sistema de creencias y prácticas que había corrompido a la nación. En este momento, Elías sabe que la batalla espiritual que enfrenta es mucho más grande que la que enfrentó en el Monte Carmelo. Ahora, la restauración de la fe debe llegar a lo profundo de los corazones de las personas. Dios le recuerda que no está solo, que ha levantado a otros que aún mantienen su fidelidad. Pero Elías no puede dejarse llevar por la desesperanza. Debe actuar en obediencia, convencido de que Dios sigue siendo soberano. Esta es una lección crucial. La restauración de la fe no depende de la cantidad de personas que nos apoyen, sino de nuestra obediencia a Dios y de nuestra fe en su poder para cambiar las circunstancias, sin importar cuán difíciles parezcan. Elías regresa al escenario público, donde se enfrenta a Acab, el rey de Israel, que sigue siendo un obstáculo para la verdadera fe. Cuando Elías se encuentra con Acab, éste le lanza una acusación: ¿eres tú el que trastorna a Israel? 1 Reyes 18:17. Acab culpa a Elías de todos los problemas del país, de la sequía que ha azotado la tierra durante años y de las dificultades que enfrenta la nación. El rey no tiene la humildad de reconocer que su propia rebelión ante Dios es la causa de todos los males que afectan al pueblo. En lugar de buscar la restauración de la fe y la reconciliación con Dios, Acab se aferraba a su poder y a la idolatría de Baal. Elías, en un acto de valentía y coraje, responde: no he trastornado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. 1 Reyes 18:18. Esta confrontación entre Elías y Acab es una de las más poderosas en la historia bíblica. Aquí, Elías no tiene miedo de confrontar al poder y a la autoridad, ya que sabe que su lealtad no está con los hombres, sino con Dios. Esta respuesta de Elías resalta la verdad. La rebelión de Acab y su familia ante Dios y su rechazo de los mandamientos divinos son la causa de la calamidad que enfrenta Israel. Para muchos creyentes, esta es una lección fundamental. Vivimos en un mundo donde la verdad es a menudo distorsionada, y las autoridades que gobiernan pueden ser ciegas a la justicia de Dios. A veces, el costo de seguir a Dios es enfrentar la oposición y la injusticia. Pero la verdadera restauración de la fe comienza con el valor de confrontar la mentira con la verdad, sin importar las consecuencias. Elías, al ser fiel a su llamado, nos da un ejemplo de cómo debemos mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando estamos rodeados de corrupción. Después de este encuentro con Acab, Elías da un paso audaz. Organiza un desafío público en el Monte Carmelo. El desafío no es solo una confrontación entre Elías y los profetas de Baal, sino una lucha por la verdad misma. Elías desafía a los 450 profetas de Baal a una prueba en la que ambos grupos pedirán fuego al cielo para demostrar cuál es el verdadero Dios. La razón de este desafío no es solo para avergonzar a los profetas de Baal,
sino para que todo Israel vea la verdad. Elías enfrenta a 450 profetas, solo en su fidelidad a Jehová. No hay armas, no hay ejército, solo él y los profetas de Baal, cada uno en su altar. El desafío que plantea Elías es radical y peligroso. Los profetas de Baal, confiados en el poder de su ídolo, no dudan en llevar a cabo el ritual con fervor. Gritan, saltan y se cortan, buscando que su dios, Baal, les responda. Pero, como era de esperar, Baal no responde. Elías, con gran calma, observa y luego, con una ironía divina, se burla de los profetas, preguntándoles si su Dios está meditando, durmiendo o viajando. 1 Reyes 18:27. Este momento es crucial, porque pone en evidencia la falacia de la adoración a Baal y la vacuidad de los dioses falsos. Mientras los profetas de Baal fracasan, Elías, confiado en el poder del verdadero Dios, prepara su altar. Él también pide que se moje con agua, para que no haya duda de que es un milagro. Y cuando Elías ora, el fuego de Dios cae del cielo y consume no solo el sacrificio, sino todo el altar, incluyendo las piedras y el agua. Este milagro es una declaración clara de la soberanía de Dios y de su poder sobre toda idolatría. Este milagro no solo refuerza la fe de Elías, sino que también es un acto de misericordia para el pueblo de Israel. Elías desafía al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él, 1 Reyes 18:21. Cuando el pueblo ve el poder de Dios en acción, su reacción es inmediata. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. Este momento es una restauración crucial de la fe en Israel. Después de años de rebelión y apostasía, el pueblo finalmente reconoce al verdadero Dios. Es una victoria espiritual, no solo para Elías, sino para todo Israel. Aunque la nación había estado apartada de Dios, ahora había un rayo de esperanza. El pueblo finalmente reconoce la soberanía de Dios. Sin embargo, este momento no es el final de la batalla. Aunque el pueblo ha reconocido la verdad, las fuerzas de la idolatría y la corrupción aún siguen presentes. Elías, confiado en la obra de Dios, sigue adelante, pero el proceso de restauración será largo y arduo. Este capítulo, lleno de acción y confrontación, es también una lección sobre la perseverancia en la fe. Tal vez sientas que estás luchando una batalla similar en tu propia vida, un desafío a las falsas creencias, a la injusticia o a la idolatría que te rodea. Como Elías, tal vez te enfrentas a un entorno que está lleno de escepticismo o de fe vacía, pero la lección es clara. Nuestra fidelidad a Dios es lo que marcará la diferencia. Dios, al igual que en el Monte Carmelo, sigue demostrando su poder y su soberanía. Y aunque la batalla puede parecer difícil, como Elías, debemos mantener nuestra fe y valentía en la lucha. La restauración de la fe comienza con la decisión de ser fieles, de seguir a Dios en todo momento, sin importar las circunstancias. La victoria en el Monte Carmelo fue una de las mayores demostraciones del poder de Dios en la historia de Israel. Con el fuego divino consumiendo el altar, el pueblo de Israel finalmente reconoció que Jehová era el único Dios verdadero. Fue un momento de triunfo, de restauración espiritual, un clamor de fe que se levantó en todo el pueblo. Elías se sentía en la cima de la montaña, tanto literal como figurativamente, después de haber visto la mano de Dios actuar con tanta potencia. Pero a pesar de este gran triunfo, algo en el corazón de Elías comienza a quebrantarse. Jezabel, la reina enfurecida por la muerte de los profetas de Baal, manda un mensaje a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de ellos, 1 Reyes 19:2. Es una amenaza de muerte directa. A pesar de haber presenciado el poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías cae en el miedo. Su valentía se desvanece ante la amenaza de una mujer poderosa, la reina Jezabel. Es difícil entender cómo un hombre tan valiente, que había confrontado a los profetas de Baal y había desafiado al propio rey Acab, pueda ahora ser vencido por el miedo. Pero esta es una de las lecciones más humanas de la historia de Elías. Incluso los más grandes hombres de fe tienen momentos de duda y desesperación. Elías no está exento de temores,
incluso después de ver el poder de Dios de manera tan clara. El temor puede ser una reacción natural ante la adversidad. A veces, las amenazas y las dificultades nos hacen dudar, incluso cuando sabemos que Dios está de nuestro lado. Elías, en su humanidad, no es diferente de nosotros. Las luchas emocionales y espirituales no desaparecen simplemente porque hemos tenido una victoria en nuestra vida. La fe no elimina el miedo, pero nos enseña a seguir confiando a pesar de él. El miedo que siente Elías lo lleva a huir. Elías escapa hacia el desierto, dejando atrás todo lo que había hecho en nombre de Dios. Se siente derrotado, agotado y desesperado. La victoria que había ganado en el Monte Carmelo se desvanece ante la amenaza de Jezabel. En lugar de enfrentarla con confianza, como lo hizo con los profetas de Baal, Elías corre hacia el desierto, solo y desamparado. En su huida, Elías se dirige a Beerseba, una ciudad en el sur de Judá, y allí deja a su siervo para que siga su camino, mientras él continúa en solitario hacia el desierto. En este lugar, despojado de todo, cansado y desbordado por el miedo, Elías llega a un punto de total desesperación. Ya no ve un propósito en su vida. En un acto de profunda tristeza y frustración, Elías ora: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Elías, que había sido un líder valiente, un profeta poderoso, ahora se siente inútil y vencido. En este momento de angustia, Elías no solo se siente amenazado por Jezabel, sino que también lucha con el sentimiento de fracaso. Él no ve esperanza ni propósito en su vida. Se siente como si todo lo que había hecho no hubiera servido de nada. Es un momento de desesperación profunda. Este es un punto de conexión crucial para el espectador. Todos podemos identificarnos con los momentos en los que nos sentimos abrumados por el miedo, la duda o el agotamiento. Quizás has pasado por momentos en los que, aunque hayas sido fiel en tu vida cristiana, te has sentido derrotado, solo, o incluso como si tu esfuerzo no tuviera sentido. Elías nos muestra que, incluso en los momentos más bajos, cuando la fe parece vacilar, no estamos solos. Dios está con nosotros, incluso cuando no podemos ver su presencia. Pero en este momento de desesperación, Dios interviene de manera asombrosa. En lugar de reprender a Elías o criticarlo por su falta de fe, Dios lo cuida con ternura y compasión. Elías se queda dormido bajo un enebro, agotado y sin fuerzas para seguir adelante. Pero, cuando se despierta, encuentra junto a él un ángel que le ha preparado pan y agua, para darle fuerza en su viaje. El ángel le dice: «Levántate y come, porque el camino es demasiado para ti». 1 Reyes 19:7. Este acto de cuidado divino es una lección poderosa sobre cómo Dios trata a aquellos que están agotados, emocionalmente y espiritualmente. Dios no lo reprende por su miedo, sino que lo cuida, le da lo que necesita para continuar y lo fortalece para lo que viene. Elías, en su debilidad, recibe la provisión divina. No solo pan y agua, sino la paz y el consuelo de la presencia de Dios. A veces, cuando estamos en nuestros momentos más bajos, lo que más necesitamos es un descanso, una pausa en medio de la tormenta. Dios sabe cuándo necesitamos un respiro, y no solo nos da lo que necesitamos para sobrevivir, sino lo que necesitamos para prosperar y continuar en la misión que Él tiene para nosotros. Este cuidado divino es un recordatorio para todos nosotros de que, cuando nos sentimos derrotados, cuando sentimos que hemos llegado al final de nuestras fuerzas, Dios está allí, esperando para levantarnos, darnos descanso y restaurar. No hay vergüenza en descansar y recibir la provisión de Dios. A veces, necesitamos recordar que nuestra fortaleza no proviene de nuestra propia capacidad, sino de la gracia y el poder de Dios. Después de este descanso, Elías continúa su viaje, fortalecido por la comida que Dios le dio. Llega al monte Horeb, el monte de Dios, donde encuentra una cueva. Allí, Elías se refugia, buscando respuestas, buscando la paz que solo Dios puede dar. Y es en este lugar, en la quietud y la soledad, donde Dios se le aparece de una manera sorprendente. Dios no se le muestra a Elías en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un susurro suave. 1 Reyes 19, 11, 12. Este momento es una revelación profunda.
La presencia de Dios no siempre se manifiesta en las grandes y espectaculares demostraciones de poder. A veces, Dios se encuentra en lo quieto, en lo tranquilo, en lo que parece pequeño y discreto. El susurro suave es una llamada a la paciencia, a la confianza en que Dios está presente, incluso cuando no lo sentimos de manera abrumadora. Elías, al escuchar la voz suave de Dios, entiende que no es necesario tener todas las respuestas o una respuesta inmediata. A veces, el proceso de restauración espiritual implica paciencia, silencio y estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, incluso cuando no es ruidosa ni visible. Dios no solo le da dirección a Elías, sino que lo consuela en su sufrimiento y le habla a su corazón de una manera que lo llena de paz. Después de recibir consuelo, descanso y dirección, Elías es llamado nuevamente a la acción. Dios le da instrucciones claras: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su sucesor. 1 Reyes 19, 15-16. Este llamado es la restauración del propósito de Elías. Aunque Elías se sintió como si su vida no tuviera sentido, Dios le muestra que aún tiene un papel crucial en el plan divino. Dios le recuerda que no está solo, que hay una remanente de 7,000 personas en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes 19, 18. A través de este recordatorio, Dios le devuelve la esperanza a Elías y lo reaviva en su misión. La tarea no ha terminado y Dios está con él, guiándolo y sosteniéndolo en cada paso. Después de la restauración espiritual y emocional en el monte Horeb, Elías es nuevamente comisionado por Dios para continuar su labor profética. A pesar de los momentos de desesperación y el miedo que lo llevaron al desierto, ahora Elías se encuentra renovado, con un propósito claro y un futuro que, aunque incierto, está guiado por la mano soberana de Dios. En su encuentro con la presencia de Dios, Elías ha aprendido que, aunque las dificultades son inevitables, Dios tiene un plan perfecto, y ese plan no ha terminado con él. Dios le da instrucciones claras a Elías. Debe ungir a 3 personas: Hazael, rey de Siria; Jehú, rey de Israel; y Eliseo, como su sucesor. 1 Reyes 19, 15-16. Elías, quien había enfrentado el rechazo y el desánimo, ahora tiene una nueva misión, y es un recordatorio para nosotros de que, en los momentos de nuestro desánimo, la obra de Dios sigue adelante. No importa cuán oscuro o difícil parezca el camino, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y lo llevará a cabo a través de su soberanía. Al recibir esta misión, Elías demuestra humildad y obediencia, a pesar de la situación. Dios no lo envía solo a enfrentarse a las consecuencias del mal gobierno de Acab y Jezabel, sino que le da herramientas para preparar el futuro. En vez de hacer todo por sí mismo, Elías tiene que ungir a los futuros líderes que continuarán su labor. Este momento es crucial porque Elías, quien había sido un líder solitario, ahora tiene la visión de un futuro más grande que él mismo. Esta es una lección de humildad para todos. En la obra de Dios no se trata solo de nosotros, sino de su plan eterno. Debemos ser conscientes de que nuestra labor, aunque importante, forma parte de un propósito más grande que incluye a otros y que puede trascender nuestras propias vidas. Uno de los momentos más importantes en la restauración de Elías es cuando se encuentra con Eliseo, el hombre que Dios ha elegido para ser su sucesor. Eliseo era un joven agricultor, aparentemente sin conexiones con la vida profética de Elías, pero Dios lo había apartado para un gran propósito. Elías se encuentra con Eliseo mientras está arando con 12 yuntas de bueyes. La imagen es clara. Eliseo no está buscando la fama ni la gloria, está trabajando en el campo, aparentemente lejos de los grandes eventos de la nación. Cuando Elías pasa por donde Eliseo está trabajando, tira su manto sobre él, un gesto simbólico que indica que Dios ha elegido a Eliseo para seguir el llamado profético. El gesto es profundo y está lleno de significado. El manto de Elías representa la unción y la responsabilidad que ahora cae sobre Eliseo. Elías no dice una palabra, pero el mensaje es claro: Dios te ha llamado. Eliseo, al darse cuenta de lo que está sucediendo, inmediatamente deja su trabajo, sacrifica los bueyes y sigue a Elías. Este encuentro muestra cómo Dios escoge a las personas según su voluntad,
no necesariamente según sus habilidades o su estatus social. Eliseo, que en apariencia era solo un trabajador del campo, ahora es llamado a ser el próximo gran profeta de Israel. Este es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar a cualquiera para llevar a cabo su propósito. No importa lo que haya sido antes, si Dios te llama, Él te capacitará para lo que Él tiene para ti. En la vida cristiana, es importante entender que nuestro propósito no está determinado por lo que hemos logrado en el pasado, sino por la llamada que Dios tiene para nosotros en el presente. Como Eliseo, podemos estar haciendo cosas cotidianas, pero Dios puede interrumpir nuestra vida y llamarnos a algo mucho más grande. La cuestión es estar disponibles para Él y dispuestos a responder como Eliseo lo hizo, con fe y obediencia. Elías y Eliseo comienzan a trabajar juntos en la misión profética. Aunque Elías es el líder establecido, Eliseo no es solo un seguidor pasivo, sino que se convierte en un compañero activo en la obra de Dios. A lo largo de su tiempo juntos, Eliseo aprende de Elías y, lo más importante, Elías le enseña a Eliseo lo que significa vivir en obediencia a Dios y confiar en su dirección. Este tiempo de mentoreo entre Elías y Eliseo es un recordatorio poderoso para todos los creyentes de la importancia de la formación en la fe. No podemos caminar en la fe en solitario. Necesitamos ser discipulados y, a su vez, discipular a otros. La misión de Dios no es individual, sino colectiva. La obra de Dios se extiende más allá de una sola persona y requiere que se compartan las responsabilidades. Elías y Eliseo, trabajando juntos, son un modelo de cómo la obediencia a Dios se transmite a través de generación. Dios nos llama a caminar en comunidad, a ser parte del cuerpo de Cristo. Como Elías, debemos ser mentores y líderes para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y como Eliseo, debemos estar dispuestos a aprender, a ser guiados y a tomar el manto de aquellos que nos han discipulado. Juntos, podemos continuar con la obra de Dios en el mundo. Siguiendo la instrucción de Dios, Elías unge a los 3 hombres que deben cumplir un papel clave en la restauración de Israel. Primero, unge a Hazael como rey de Siria, quien será un instrumento de juicio contra Israel. A continuación, unge a Jehú como rey de Israel, quien ejecutará la justicia de Dios contra la casa de Acab y Jezabel, 2 de los mayores enemigos de la fe en Israel. Y finalmente, Elías unge a Eliseo como su sucesor.